ensanches, ¿no? Lo que se realizó en esto es que se derrumbaron las murallas y en su lugar se construyeron una avenida, y luego a partir de ahí se hacía el ensanche, lo que eran varios de un plano ortogonal y con cruces perpendiculares. La imagen siguiente. Bueno, este era el ejemplo de lo que se hizo en las calles de París. La imagen siguiente. Este es lo que se hizo en una reforma exterior. Se puede notar que los barrios son con plano ortogonal. Siguiente. Y este sería una imagen donde se nota el contraste que hubo, ¿no?, en los barrios nuevos y de la ciudad antigua. Siguiente imagen. Ahora, por último, les voy a hablar acerca de la ciudad industrial de Tony Garnier. Tony Garnier fue un autor francés que fue autor de un importante proyecto de urbanismo social que fue conocido como la ciudad industrial, que sería el origen de las primeras zonificaciones de uso de suelo de la ciudad contemporánea. Esta ciudad se caracterizaba por tener una cercanía a materia prima, una facilidad de transporte, la existencia de recursos naturales y la distribución de áreas de trabajo y vivienda. Como se puede ver en la imagen, que es un plano de Tony Garnier, hay un lugar específico para distintas áreas, un lugar para la zona residencial en rojo, para la zona de salud en verde, de energía en azul, de la estación donde estaría la estación ferroviaria en morado, y por último una zona específicamente industrial que sería la zona en café. Mis compañeros van a seguir con la exposición. Gracias. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Puede continuar. Dale. Muchas gracias. A ver. Dale, listo. En esta parte vamos a hablar sobre el marco conceptual del tema que estamos mencionando en este momento, la ciudad industrial. Vamos a comenzar con lo básico hasta lo más importante, que es lo que venimos a hablar en este momento, sobre las características de una ciudad industrial. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es una población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades ya sean industriales, comerciales u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación agrícola. ¿Qué entendemos con una industria? ¿Qué es una industria? Una industria es el motor de crecimiento de una ciudad o de las ciudades, ya que son estas las que al demandar trabajo impulsan al desarrollo ya sea residencial y comercial de la misma. Y ya mediante estas también vienen conjuntamente la construcción de vías, la expansión de transporte público, la expansión de cobertura de servicios públicos, de salud, de educación, etcétera, ¿no? ¿Qué es una ciudad industrial en sí? ¿Qué es una ciudad industrial? Son centros urbanos en los cuales la producción económica está altamente concentrada en la producción industrial. Ya podemos decir más básicamente que ya son ciudades con gran concentración de fábricas, ¿no? Una de las cualidades que vi muy favorables sobre una ciudad industrial en sí, ya sea favorable tanto para la ciudad industrial como para una ciudad, para los pobladores de la ciudad en sí, es que una industria atrae muchísimo comercio y diversas actividades que florecen junto con esta o junto con la ciudad consigo misma. Hablemos ahora principalmente sobre las características de una ciudad industrial. ¿Cuáles son las características? Las más básicas, vamos a mencionar, por no decir todas, porque tiene muchas, de una ciudad industrial o de las ciudades industriales. Siguiente, por favor. Dale. Una de ellas es que son múltiples fábricas y al ser múltiples fábricas, la mayoría se complementan unas a otras con la misma finalidad, con tal de llegar a un mismo resultado en conjunto. Otra es que los trabajadores se especializan en actividades industriales. Esta misma la considero también una cualidad favorable para los pobladores o trabajadores del sector industrial que están trabajando, ya que se pueden especializar y mejorar también en el rubro, ¿no? Para un mejor sueldo y demás cuestiones. Otro es que tiene grandes sistemas de transporte de carga y pasajeros. Otro que viene consigo misma es que
La especialización de las fábricas o industrias es en un sector específico, ya sea en automóviles, plástico, la producción de hierro, acero, etc. Siguiente, por favor. Una de las características que yo veo en este caso desfavorable es que tienen algo en común todas las ciudades industriales en sí, en los altos niveles de contaminación que producen estas, que traen consigo mismas, aparte de los beneficios que tienen, también tienen las contras, que son los altos niveles de contaminación que producen al medio ambiente, ya que ahora se está hablando harto sobre la rotura de la capa de ozono, el crecimiento de las roturas de las capas de ozono y demás cuestiones. Otro es que cuenta con un transporte intermodal. Ya en este caso del transporte intermodal, podemos decir que se habla sobre el desplazamiento de mercancías usando diferentes medios, ¿no? Ya sea por los espacios de agua, como las barcazas, los barcos, por tierra, ya sean los trailers, transporte pesado, transporte internacional, y por aire ya se tendrían a hacer los aviones, ¿no? Ya en este caso implica tener diseñada una ruta de transporte de manera más eficiente y que mejor se adapte a la distribución de la mercancía transportada en sí misma. Gracias. Bien, siguiente, por favor. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, a mí me tocó lo que es la parte de problemáticas. Siguiente, por favor. Desde los inicios de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, en estas ciudades industriales comenzaron a presentar diferentes problemáticas. Como podemos ver, primeramente hay lo que es las viviendas hacinadas. Esto ocurrió debido a la migración de los obreros del área rural que se fueron a las áreas urbanas, donde se fueron al área urbana. Después de esto, en los arquitectos, urbanistas, planificadores, gobernantes, comenzaron a diseñar ciudades un poco más racionales y humanas, y ocasionaron otra problemática, que fue el crecimiento desmesurado de los núcleos urbanos. Al desarrollarse más económicamente estos núcleos urbanos, comenzaron a aumentar lo que es los integrantes de la familia, dando otra problemática que es la superpoblación. Otro sería la deficiente planificación constructiva por los encargados de estos mismos. Y después tenemos la insuficiencia infraestructural, ya que hubo un gran crecimiento desmesurado. Estos comenzaron a rebasar los servicios básicos y los hospitales que se encontraban en las ciudades. Y otra característica entre los problemas, lo más importante, sería la creciente contaminación ambiental. Esto debido a lo largo de los años que ha sido constante y en aumento. Como podemos saber, en las industrias podemos observar que hay chimeneas que expulsan vapores químicos que contaminan tanto el aire puro como también los desechos de estas industrias contaminan las áreas verdes, los ríos y el suelo. Siguiente, por favor. También tenemos que hablar sobre las consecuencias de la ciudad industrial. Sabemos que las clases sociales pasaron a distribuirse por zonas dentro de la misma ciudad. También tenemos que la población solía ser más grande que en otros sectores, debido a la migración, como hemos dicho anteriormente. También sabemos que las industrias se ubicaron dentro de las ciudades, ya que estos obreros comenzaron a asentarse alrededor de su área de trabajo. También tenemos que decir que el desarrollo era más acelerado dentro de las ciudades industriales a comparación de las áreas rurales, ya que había una mayor demanda de trabajo y un mayor flujo de la economía. También tenemos que las ciudades industriales fueron el núcleo del desarrollo de la economía capitalista. Siguiente, por favor. Tenemos que hablar sobre los problemas derivados en la ciudad industrial. Como hemos dicho, uno de sus problemas más destacados y lamentable ha sido los problemas ambientales. Estos problemas ambientales, sabemos que sus chimeneas expulsan vapores
químicos que son muy dañinos tanto al aire, a los animales, a las plantas y a los vecinos que viven alrededor de estas industrias. También estas industrias llegaron a vertir sus desechos, sus basuras, en las áreas verdes, en los suelos y algunas veces en los ríos y lagunas. Estos ríos y lagunas, si no llegaran a ser tratados y llegaran a estar en contacto con las personas, estos llegarían a consumir enfermedades que serían muy malas para la sociedad. Otro problema sería el agotamiento de recursos. Si bien las industrias tienen que extraer mucha materia prima para elaborar sus productos, estos creen que sus recursos son inagotables y no llegan a tener fin. Pero nosotros sabemos que, si bien muchos son renovables, pero no se respetan los plazos para que la naturaleza misma suplante las carencias, habría una gran escasez de esto. Uno de los ejemplos sería la tala de los árboles, que si llegamos a talar más de lo que sembramos para poder volver a consumirlo, llegaría a haber una gran pérdida. Otra problemática sería la disminución del trabajo artesanal, ya que las máquinas de vapor comenzarían a reemplazar la mano de obra y ya que son muy eficientes, le quitarían trabajo a las personas que realizan sus productos a mano. Otro problema sería la migración y sobrepoblación, ya que se generó un crecimiento del espacio urbano de un modo caótico y desordenado. Y por último, los problemas sociales, de que los empresarios obtenían grandes riquezas, mientras que la clase trabajadora tenía bajos ingresos. Gracias. Bien, el siguiente, por favor. Ya. Yo les hablaré más que todo sobre los análisis metodológicos. Aquí vamos a ver acerca de las metodologías que se usan en las ciudades industriales actualmente para combatir algunas de las problemáticas ya mencionadas. En la sobrepoblación, sabemos que la sobrepoblación es una población excesiva en un determinado lugar. Los mecanismos de solución vendrían siendo, por ejemplo, promover la planificación familiar. ¿A qué nos referimos? Esto más que todo se basa en la educación sexual. Un claro ejemplo es en el país de Irán, en la ciudad de Teherán, considerada una ciudad industrial, introdujo un programa de planificación familiar, lo cual redujo de 5 nacimientos por mujer a solamente 2 en la última década. La otra metodología usada es la ley del hijo único. Un claro ejemplo es el país de China, en sus ciudades de Beijing y Shanghái, que son consideradas potencias industriales. Para el país, esta ley se basa en que las familias solo puedan tener alrededor de solo un hijo, y no se lo impone de manera así como de castigo, sino que tratan de buscar incentivos, ya sea en la salud y en la educación, a las familias que mientras menos hijos tengan. La otra metodología es la redistribución, que plantea buscar nuevos asentamientos urbanos, que se basa en buscar asentamientos alejados hacia la ciudad para trasladar los diferentes tipos de industrias y junto con sus trabajadores y con sus familias, para así reducir el embotellamiento de la población en el centro de la ciudad. La otra es la desindustrializar, es un proceso de cambio social y económico. Esto se basa como una medida muy extrema ya, cuando ya no hay más que hacer. Esto es de hacer desaparecer los diferentes tipos de industrias que se encuentran en la ciudad, para así evitar la migración de las personas al mismo, pero también es como consecuencia que la ciudad pierda la calidad de vida. Un ejemplo es la ciudad de Detroit, que en su mejor auge era considerada como el pulmón industrial de América, y debido a desindustrializar ahora está en bancarrota. En la contaminación ambiental, los mecanismos de solución que vamos a ver van a ser en China, que más que todo sufren por la contaminación atmosférica. En la ciudad de Hong Kong, por ejemplo, es ocasionado por el tráfico. La solución que se plantea es sustituir el diésel por unidades eléctricas para tener automóviles más eficientes y que duren más. En la ciudad de Pekín es ocasionado por el consumo de carbón en áreas industriales, y la solución que se plantea es cerrar las minas de carbón y posteriormente reemplazar el carbón por gas natural. En la imagen podemos ver cómo es en la actualidad el ambiente de China, cubierta por una nube que es debido a la contaminación atmosférica. Algo que podemos, no sé, rescatar algo, en la cuarentena, como hubo un parón de las industrias y de todo eso, se pudo ver que el aire se limpió. En la imagen de arriba podemos ver cómo es antes de la pandemia y después de la pandemia, en ese tiempo de la cuarentena, cómo se limpió el aire debido al parón de las industrias, pero actualmente se encuentra como la imagen de abajo. En Estados Unidos también sufren de contaminación atmosférica. Este es ocasionado por los gases de efecto invernadero. En la ciudad de Los Ángeles, que también es una ciudad industrial, plantea la ley del aire limpio en la actualidad, que busca reducir un 80% de los gases de efecto invernadero
para 2050 y introducir tecnología más eficiente en el transporte y la electricidad y conservar los espacios verdes. En los problemas sociales vamos a ver un ejemplo en Japón, que está conformado por diferentes tipos de ciudades industriales y englobando es un país que básicamente es una potencia, ¿no? Y vamos a ver los temas que son como la discriminación. Lo que más se ve es la desigualdad de género, el menosprecio hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que pocas mujeres en el país de Japón sobresalen más fuera del trabajo de empleadas, no llegan a cargos como de jefe. Y los programas que se incentivan más que todos de manera a cada una de las empresas que está ahí, son el reconocimiento que el talento no tiene género, reconocimiento del trabajo femenino y promocionando el buen desempeño laboral. En el ámbito de la pobreza, Japón brinda atención médica universal a todos. También implementa comedores infantiles y promueve la autosuficiencia de los sin techos. Los sin techos son llamados las personas sin hogar, el cual se los lleva a diferentes tipos de albergues y se les da opciones de trabajo para que no vuelvan a la antigua vida que tenían. En el ámbito de la inseguridad, esto se caracteriza a Japón debido a la potencia industrial que es considerado uno de los países más seguros, porque tiene un proyecto acabando con la delincuencia, que se basa básicamente en las casetas Koba, que estos son la policía comunitaria, que hacen bien su trabajo, por así decirlo, que se encargan de brindar una buena atención y seguridad, dar validez a las opiniones de las personas, y quiere decir esto que en regulado tiempo hacen entrevistas a las personas para ver qué cosas pueden mejorar, si se sienten seguros o no. Rehabilitación. Es un país que el caso o los casos más frecuentes son los hurtos, y son los hurtos de bicicletas, y el rango de los delitos cometidos son de personas de 20 a 25 años. Por eso se les hace una rehabilitación para así darles una nueva oportunidad de vida y no volver a las antiguas. En los agotamientos de recursos, los mecanismos de solución que se plantean es el control de la deforestación. Por ejemplo, en China introdujo un proyecto ecológico en 1960, el cual hasta en la actualidad alberga el mayor bosque artificial del mundo. En la imagen podemos ver cómo en 1962 aún se veía un terreno desértico, esto es en la ciudad de Pekín, un terreno desértico y estéril, pero en la actualidad en 2021 se ven bastante diferentes tipos de árboles. Es un bosque artificial, el más grande que en la actualidad, artificial porque es hecho por el hombre. Y eso aumentó la cubierta vegetal, redujo la erosión del suelo y mejoró la retención del agua. Otra metodología es reducción del consumo de combustible fósil. Por ejemplo, en Alemania, hasta junio del 2021 de este año, o sea, los datos decían que Alemania ya tiene alrededor de más de 1 millón de autos eléctricos en funcionamiento. En Suiza, más que todo se basa en el reciclaje y la reutilización de los materiales como ser el vidrio, aluminio y botellas de plástico. Uso de energías renovables. En Alemania, en la ciudad de Baja Sajonia, que es considerada una ciudad industrial también, se puede ver que la energía, el 50% de su energía es producida por energía renovables, que son energía eólica y energía solar. En Italia, en la ciudad de Lombardia, también es considerada una ciudad industrial en la actualidad. Los mismos casos, en este caso el 40% de su energía vienen de energía hidroeléctrica, energía eólica y energía solar. Gracias. Bien, siguiente, por favor. Bueno, continuando con el tema del alineamiento estratégico de solución. Solución para la problemática ambiental. Lo que se debe es implementar políticas de coordinación con los ministerios ambientales, es decir, lo que se debe hacer es diseñar e implementar estrategias de uso sostenible de la sector industrial. Es decir, lo que debe hacer es, junto con el gobierno, deben establecer programas en los cuales ayuden al incentivo de la mitigación de los desechos industriales. Un ejemplo que puedo dar es lo que hace en Japón, en la cual ellos establecen un programa que se llama Green Japón, en la cual ellos dan incentivo a la producción de nueva tecnología que ayuda a la mitigación de los desechos industriales, en este caso el dióxido de carbono, en la cual lograron producir una tecnología que se llama Japón CCS, que significa captura y almacenamiento de dióxido de carbono, lo cual esto lo que hace es capturar el dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que produce el calentamiento global, en la cual una vez almacenado se lleva hacia el fondo marino. Otra alternativa que también propone igual Japón en Tokio es la reutilización de dióxido de carbono para la producción de un hormigón que se llama hormigón suico, en la cual este hormigón se produce también con dióxido de carbono negativo, es decir, con carbono negativo, ¿ya? En ese artículo también menciona que el hormigón convencional en su producción produce alrededor de 288 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico en su producción, mientras que con este hormigón suico producen alrededor de 18 kilogramos de dióxido de carbono por metro cúbico durante su producción. Una vez que se hayan establecido, se hayan implementado políticas
los ministerios ambientales y las industrias, lo que se debe hacer es una formulación, adoptación e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de la industria. También lo que vemos es una disminución de los consumos de los combustibles fósiles y optar por energías renovables. En cuanto que no se puedan establecer esos programas, lo que se debe optar es en la disminución de los consumos de los combustibles fósiles. En cuanto a la solución para la problemática del transporte, lo que se debe hacer es una promoción de estrategia para optimizar la movilidad y disminuir el impacto ambiental de los sistemas de transporte urbano. Promover sistemas alternativos de transporte menos contaminantes, promover investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de transporte. Lo que quiero decir es que lo que vemos en la ciudad industrial, lo que se debe promover es el transporte masivo, como vemos aquí, que se tenía planeado en Santa Cruz, establecer el tren metropolitano de Santa Cruz, que el primer tramo iba a pasar por el segundo anillo, el tramo 2 por el cuarto anillo, que también iba a conectar con la zona industrial de Santa Cruz de la Sierra. También iba a haber un tren interurbano Santa Cruz-Montero, en la cual este tren iba a cruzar también por la zona del Parque Industrial Latinoamericano. Con este objetivo, este tren iba a ver la disminución de la densificación de la movilidad que hay en Santa Cruz y también iba a abaratar los costes de transporte. Y aparte que también iba a ser ecológico en tren eléctrico. Después también lo que se debe optar es por el transporte ecológico, como el uso incentivar el uso de la bicicleta. Para ello, el gobierno, tanto central como del lugar, tiene que optar, o de cómo se dice, optar de infraestructuramiento adecuado para el uso de este transporte. En caso de ciudades industriales donde estén densamente con muchos vehículos, lo que se debe hacer es la provisión de circulación para determinados vehículos, ya sea en función del número de matrícula, ya sea par o impar, y el modelo del auto también puede ser la antigüedad del auto o la fecha de matriculación del auto. Siguiente, por favor. La solución para la problemática de la migración y sobrepoblación. Lo que se debe es apoyar a las regiones de proveniencia de origen de los migrantes en el desarrollo y ejecución de políticas migratorias. Lo que quiero decir es apoyar a las regiones, en este caso, como vimos, fueron las regiones rurales las que se adentraron o se migraron hacia las áreas industriales. Lo que produjo fue una sobrepoblación y también inseguridad. Con ello, lo que debemos hacer es ayudar con paquetes económicos o ayudar a que mejore la esperanza de vida en ese lugar para así evitar la sobrepoblación y la inseguridad. También debemos contribuir a una mejora de la gestión de la migración regular y promover respeto a los derechos de los migrantes. En este caso, de que en nuestra ciudad industrial tengan muchas vacantes de trabajo y dentro de los ciudadanos de esa ciudad no puedan abastecer, lo que se debe hacer es un fácil acceso a los migrantes para trabajo. En cuanto a la solución para la problemática social, lo que se debe hacer es la creación de ecoparques o parques industriales sostenibles, que conforman una comunidad de empresas que cooperan asociativamente a favor de la mejora de condiciones sociales y ambientales en su entorno. Y por último, debe haber una inclusión de sistemas sectores industriales planificados, es decir, que lo que debe haber es planificar sectores industriales desde cero, que sean industrias que sean planificadas con tecnología de punta y que sean amigables con el medio ambiente. Y en las ciudades industriales donde existen industrias abandonadas, lo que se debe hacer es un mantenimiento o la demolición en sí de esa industria, para evitar que vea inseguridad en esa zona y también se creen enfermedades e incluso puede dar una mala estética a la ciudad industrial. Eso sería todo de mi parte. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar un poco sobre las conclusiones. El siglo XIX es un siglo burgués donde el culto al trabajo, la medición del tiempo y la industrialización intentan imitar en el ser humano la eficiencia y precisión de una máquina. Se ve marcado por grandes contrastes con un estallido económico y tecnológico importante, pero con un desarrollo social ineficiente. A modo de conclusión, podemos decir que el siglo procedente a las vanguardias venía ya con una mirada puesta en el futuro, dejando atrás con la rápida explosión de la ciudad industrial su carácter ornamental. Esta evolución se refleja en cómo las soluciones primarias planteadas por la ciudad del nuevo continente coinciden en las reformas europeas a finales del siglo. Esta explosión hacia la ciudad rápida, caótica y segregada hizo patente el desequilibrio espacial de las clases, cuestión que desencadenó movimientos sociales a finales del siglo XIX, gracias a las cuales venían proliferando proyectos de carácter social y urbanísticos.
Eso sería todo, ingeniero. Muy bien, gracias. No sé si quieren complementar algo más. Bien, vamos a la siguiente etapa de la parte de participación que le llamamos. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta de forma puntual? El tema ciudad industrial, ¿no? Yo puedo preguntar, ingeniero, mercado hurtado. Claro. Muy bien, vamos al mercado. De la problemática que existe de una ciudad industrial, ¿cuál sería la más grave? ¿Sería la de la contaminación o cuál sería? Problemática de una ciudad industrial. ¿Ya? ¿Siga? ¿Puede responder? Javier. Como hemos mencionado antes, la más grave sería pues la problemática del medio ambiente, ¿no? Porque de ahí partiría todo. Si contaminamos el medio ambiente, vamos a destruir este medio y no vamos a poder extraer recursos, no vamos a poder respirar el aire puro, digamos, ya que los árboles son los encargados de purificarlo, porque las industrias expulsan diferentes agentes contaminantes y los árboles son los encargados de purificar. No sé si con eso respondo a la pregunta. Ya. No sé, alguien más si quiere complementar. Aclarar sobre la misma pregunta. Ya. Vamos, Bustamante. ¿Cuáles serían los problemas ambientales más relevantes que genera una ciudad industrial o una ciudad industrializada? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los problemas ambientales más relevantes que puede llegar a generar una ciudad industrial o ya sea una ciudad en proceso de industrialización? Dale. Las consecuencias o problemas, como usted lo menciona, de una ciudad industrial que trae consigo misma, la más fuerte y la más, tal vez no tan notoria es la contaminación, ¿no? La afección que tiene hacia la capa de ozono. Hoy en día estamos escuchando, tal vez no mucho, pero minuciosamente se puede entender también de que la capa de ozono está creciendo más y más. Aparte, diré la ruptura de la capa de ozono. Otro vendría a ser la contaminación al medio ambiente. Y aparte de eso, se incrementa también la tala de los árboles que se están haciendo para abrir campo hacia las ciudades industriales, hacia las áreas, ¿no?, de producción donde se van a hacer las ciudades industriales, la aglomeración o conglomeración, como se la pueda decir, de estas mismas, de las fábricas. Eso vendría a ser lo más notorio, lo que afectaría mucho más en sí, de manera un poco más rápida. Ya después vendría a ser la gasta excesiva también de los elementos naturales, los materiales naturales como la madera, por decir, después podría estar los metales y demás cuestiones, ¿no? Eso sería, compañero. Bien. ¿Alguien más? No sé si puedo realizar otra pregunta, ingeniero. A ver, demos preferencia a otros. Si no hay, volvemos con usted. Ya está bien. Buenas tardes. Ingeniero, ¿puedo hacer una pregunta? Ingeniero, ¿puedo preguntar? Vamos, compañera. De él, ¿listo? Vamos con la compañera. Mi pregunta es, ¿qué reformas implementó Tony Garnier para que pueda considerarse una ciudad industrial? No implementó una reforma. En sí lo que él hizo fue proponer un proyecto nuevo para lo que era en su época, que era una ciudad industrial, digamos. Lo que se hacía en las ciudades en esa época eran reformas en el exterior y en el interior, y Tony Garnier, que era un arquitecto y urbanista, lo que propuso es un nuevo proyecto, ¿no?, que lo llamó ciudad industrial, que era muy diferente a lo que había a las ciudades como eran organizadas en ese entonces. No es una reforma en sí, sino un nuevo proyecto. Bien, ¿alguien más quiere complementar? Bien, vamos con el compañero. Quería preguntar, creo que Moyo. No era Moyo, ¿no? No sé quién era.
Yo pregunté hace ratito, ¿no? Ya. Ingeniero Alvarado. Vamos, Alvarado. Ya. Un compañero mencionó sobre las leyes que podrían seguir hacia las personas que contaminan con sus automóviles. Mi pregunta va aquí, ¿por qué en Bolivia se les cobra más impuestos a las personas que tienen autos nuevos y que sus autos consumen, o sea, en sí expulsan menos dióxido de carbono que los autos antiguos, los cuales pagan más impuestos, cosa que en los países industrializados es al contrario? ¿Quién tiene carro? A ver. Yo creo que es porque no hay en sí una norma, digamos, que trabaje junto específicamente para eso, sino que está solo para, como ya no hay autos antiguos, la norma solo que está para que paguen impuestos los autos nuevos. En sí no trabaja tomando en cuenta, ¿no?, la contaminación. Creo que es eso. No hay una ley, digamos, específica acá en Bolivia y Sudamérica en sí, digamos, como está en Europa o en otros lugares. Complementando lo que dice el compañero Rengifo, también hace muchos años, no muchos años, sino hace años atrás recientemente, también se estableció una norma, así del gobierno, en el que indica que cierta cantidad de vehículos, o sea, con placas específicas para arriba, en adelante, pueden ser las que van a ingresar hacia Bolivia. Con eso ya también está, de cierta forma, delimitando, ¿no? Y a la vez incrementando el impuesto a todos los vehículos con placas más elevadas, así como vos mencionás, de que los impuestos van creciendo hacia vehículos nuevos, que vienen con placas más nuevas, obviamente. Es pensado para una mejor incremento de impuestos, ¿no? Para que haya mayor ingreso de impuestos también. Mientras mayor ingreso de impuestos, ya pues va más para el gobierno, ¿no? Mientras a comparación de los países europeos o extranjeros, como mencionar, no hay eso. Bien, se corta y nos volvemos a conectar, ¿ya? ¿Alguien más? Bien, vamos a quedar acá. Vamos a que el siguiente grupo se vaya preparando. Una vez se corte, nos conectamos